y sobre todo la música, no solamente en beneficio de la cultura del país, sino también desde el punto de vista económico. Somos generadores, movemos mucho la economía del país porque se genera empleo, se da una dinámica, porque cuando se organiza un evento, un concierto, no solamente se beneficia el artista, sino beneficia a todos los que están dentro de la cadena del desarrollo, la organización y la ejecución de estos eventos. Es importante trabajar en una mesa de diálogo, en una mesa de trabajo que podríamos instalar en adelante, porque hay todavía situaciones que los artistas hasta la fecha, por ejemplo, no tienen reconocidos los derechos en el ámbito digital. Sabemos que todas las canciones están siendo explotadas, utilizadas a través de las diferentes plataformas digitales. Sin embargo, no están cobrando absolutamente nada los artistas. Y creo que es importante que desde el Estado se promuevan normas que generen este reconocimiento del derecho por toda la explotación que se da en las plataformas a favor de los artistas musicales. También nos estamos enfrentando al tema de la inteligencia artificial. Pedimos ahí que cuando se discuta temas de inteligencia artificial, también se invite a las sociedades de gestión colectiva, no solamente a SONIEM, a UNIMPRO, a ABDAI, para formar parte del desarrollo de estas propuestas legislativas. Sabemos que hay una norma, pero no es tan completa y no protege los derechos en forma general. Si bien es cierto, la inteligencia artificial es una herramienta muy importante del cual todos nos beneficiamos, pero sabemos que también ellos no pueden estar por encima del respeto de los derechos de autor y de los derechos conexos. Es una buena oportunidad y agradecemos nuevamente su atención, la disposición, la apertura, pero consideramos que trabajando de manera conjunta, Estado, sector privado, sociedades de gestión colectiva que representan a los titulares de derecho, vamos a poder articular esfuerzos para fortalecer la industria musical en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rojas. Ahora tenemos la intervención de María Rodríguez, artista de SONIEM. Muy buenos días, señor presidente. Agradezco una vez más, igual que mis compañeros, la apertura. Muchísimas gracias. Agradezco a Dios por este tiempo, en verdad. Y yo sí vengo en nombre de los artistas quizás mayores. Primero voy a hablar por ellos, porque en estos 50 años de vida artística que tengo, he sido testigo de cómo va creciendo o cómo va avanzando el sector musical, el sector artístico en el Perú. Y en ese caminar he sido testigo de los artistas que en algún momento llegan a cierta edad y están en abandono total, ¿no? En abandono, desprotegidos, sin un seguro. Ahora, si bien es cierto, todos tenemos el SIS, ¿no? Pero hay artistas mayores que llegan a una edad que lo han dado todo por el Perú, ¿no? Y llegan al final de su vida sin ningún reconocimiento, sin ningún apoyo, de una manera triste. Entonces, de alguna manera, enfocar la mirada en ese sector artístico, musical, desprotegido, ¿no? Si bien es cierto, nosotros somos portavoces, somos voceros de el mundo artístico, musical, pero creo que finalmente eso sería para todos los peruanos. Todos queremos el bienestar siempre. Y lo otro, de alguna manera, en este caso, lograr, no sé hasta qué punto, alguna pensión, alguna cosa, siempre buscando los filtros, siempre viendo las maneras, ¿no? La calificación y llegar a un punto aterrizado. Y lo otro, que estamos ya 5 o 6 años más o menos luchando, tocando 1000 puertas, es la difusión que necesita nuestra música peruana, de costa, de sierra, de selva, de norte, de centro, de sur. Somos un país maravilloso, pluricultural, riquísimo en todos los ámbitos, pero la música mueve corazones, la música une fronteras, la música ennoblece el espíritu de grandes y pequeños. Eso me lo decía
decía mi padre desde muy pequeña. Entonces creo yo que si el mundo en general, y en este caso el Perú, se mueve más en torno al arte, más en torno a la música y se da más apertura, más difusión a la música peruana, podríamos apoyar de alguna manera el ámbito artístico, al artista peruano, porque tenemos un 10% de difusión, ¿no? Pero se está pidiendo el 30%. Yo sé que sí se puede lograr, porque en otros países se hace y nosotros no tendríamos por qué no lograrlo, porque tenemos un país maravilloso en realidad y musicalmente hablando también. Nos admiran, nos envidian sanamente de otras partes del mundo, con un Condor Pasa, con un Balicha, con una marinera norteña. Entonces creo yo que sí se puede lograr de alguna manera. En sus manos encomendamos, en la mano de esta gestión, que se pueda hacer algo por lograr, de repente no el 30, pero sí ir avanzando poco a poco, paso a paso, ¿no? De repente no imponiendo a los medios de comunicación particulares, sino haciéndoles entender a ellos que hay finalmente un beneficio, porque el mundo artístico, musical, mueve muchísimo, ¿no? Mueve mucha economía. Entonces, esas son las dos cositas. La salud, la pensión, que los artistas mayores especialmente y los desamparados, especialmente en el tema de salud, de sanidad, poder abrazarlos, poder atenderlos de alguna manera y que nuestra música peruana sea mejor difundida, con más apertura en los medios de comunicación privados especialmente, porque creo que lo merecemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Ahora tendremos las palabras del señor presidente constitucional de la República. Muchas gracias por sus intervenciones. A ver, justamente de inicio había una cosa que estaba justamente iniciando en el momento anterior, cuando estaba como presidente del Congreso, de no solamente atender sectorialmente y ver cuál es el problema para, en forma conjunta y con la facilidad de las iniciativas legislativas, por un lado, poder proyectar cuáles son los temas que sectorialmente están pendientes o cuáles son los temas que están en una línea roja, como la llamamos, ¿no? Yo soy un pleno convencido del desarrollo de las industrias, ¿no? Y en ese entender es que también estábamos convocando ello. Y cuando abordaron el término industria musical, recordó que es uno de la generación de la industria en diferentes formas o en diferentes ámbitos es fundamental para nuestro país. Y sobre ello tenemos que, sobre la base de este primer encuentro, a nivel técnico y ahí con los sectores pertinentes que recién están tomando funciones el día de hoy, poder proyectar, ver qué se puede hacer y sentar las bases hacia adelante, ¿no? Como gobierno de transición que somos. Entonces, eso por un lado. Y dentro de la industria musical como tal, hay temas que son transversales o están vinculados a, que es lo que usted ha mencionado, el tema de las posibilidades, y eso tiene que evaluarse también con los sectores para ver las posibilidades, las viabilidades y evidentemente también tener el respaldo o el entendimiento de parte del legislativo, ¿no? Eso en segundo término. En tercer término, sí, yo entiendo perfectamente la preocupación, que es una preocupación compartida a raíz de lo que pasó con Agua Marina, ¿no? Y sobre ello, el actual ministro del Interior está preparando justamente planteamientos con el equipo de seguridad sobre ello. Entonces yo les pediría que en el transcurso de los días, en forma breve, harán un planteamiento de emergencia táctico con sentido de urgencia para justamente ir atendiendo el problema principal que tenemos el día de hoy. Y en forma secundaria, y eso sí me motiva bastante, el tema del desarrollo de las industrias, y la industria musical es fundamental, ¿no? Pensando en una estrategia sobre la base de una visión país. Para mí es sumamente fundamental ello. Entonces, en ese entendido, yo les pediría que sobre la base de esta primera reunión me permitan hacer las coordinaciones con los sectores para proyectar esos tres temas que son ciertamente importantes,
y que justamente sobre ello podamos tener unas respuestas más concretas y poder ampliar las intervenciones, los sectores y que sea algo multisectorial entre el legislativo, el ejecutivo, los organismos competentes y el sector de la sociedad civil organizada para que pueda ello caminar de una manera mucho más ejecutiva. Pero sobre lo primero, el tema de seguridad, eso va a ser una primera respuesta que se le va a informar y en segundo término, lo propio con el tema del desarrollo de la industria como tal y todo lo que han mencionado. Entonces les pediría esos días para poder hacer las coordinaciones pertinentes, ¿no? Eso de mi lado, ¿no? Y les agradezco por la predisposición. En momentos tan complicados como ahora, hay sectores que quieren, digamos, sectores no, hay intereses que quieren sembrar desunión. Y de mi lado no lo va a haber. No voy a caer, digamos, en el juego que algunos quisieran que se cayera. No. Siempre es bueno el diálogo, ¿no? No se podrá coincidir siempre, o no se podrá todo, pero el diálogo es fundamental. Entonces, en ese entender, les agradezco. Si hubiera algún tema adicional que complementar, sí, por favor. Sí, le agradezco que pueda cederme nuevamente la palabra. En principio, estamos organizando un congreso, el primer congreso de la industria musical, en coordinación con el Ministerio de Cultura. Y quisiéramos extenderle la invitación, porque sería un honor que pueda abrir usted este congreso. Es el 18 y 19 de noviembre, se va a dar en el Auditorio de los Incas del Ministerio de Cultura. Y va a reunir a distintos sectores de la industria musical, ¿no? Desde empresarios, desde estudiantes, desde artistas, en general, todo lo que tiene que ver con la industria musical. Tenemos invitados internacionales también que van a participar de manera virtual, ¿no? Desde Guatemala, desde España, de diferentes lugares y artistas también que están participando para ver también un poco el tema de la internacionalización de la música peruana. Y nos interesa mucho también insertar a la música en la economía del país, porque no hay índices de cuánto es lo que mueve la música a nivel país, ¿no? Y eso obviamente habla de una formalización también dentro del sector. Entonces, eso en primer lugar. Y solamente ahondar un poquito en nosotros como sociedad de gestión colectiva tenemos un presupuesto, estamos fiscalizados permanentemente por Indecopi y no solamente eso, tenemos una auditoría externa anual, o sea que estamos bien medidos, ¿no? con el dinero que recibimos y con los gastos que hacemos al respecto, porque el dinero que tenemos no es nuestro, sino es de los artistas. Y es para repartirlo entre los artistas que generan esta comunicación y generan sus regalías. Entonces tenemos un gasto de administración administrativo que en teoría sumado con un IMPRO debe ser del 30%. Y nosotros nos medimos y tratamos de estar siempre por debajo. Pero hay dos posibilidades. Una, pedirle si es posible esta indemnización esta atención a estos deudos, no solamente artísticos, ¿no? Sino también en general de todos, porque sabemos que todos los días muere un peruano por causa del crimen organizado. Y si es que pudiera haber un fondo del Estado, porque la otra sería pedirle que para los músicos que están dejando de trabajar, si es que puede haber una tregua de su parte a través de la PCM y a Indecopi para permitirnos excedernos un poquito de ciertos porcentajes para poder atender a estos músicos que están siendo agredidos o que han sido ya agredidos y que no les permite seguir trabajando, o habrá músicos que tienen que cancelar una presentación por medidas de seguridad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esto podríamos verlo para poder atender a nuestro sector que está clamando respuestas, ¿no? Solo para complementar lo que dice Julie, efectivamente este congreso lo que busca es unir esfuerzos entre todos los actores que formamos parte de esta industria importante. Y desde ya también no solamente comprometerlo, señor presidente, sino que nos gustaría también que asista el ministro de Cultura y el ministro de Economía. Ya nosotros le habíamos cursado la invitación con mucha anticipación, pero no hemos tenido respuesta
y ante esta nueva elección de los nuevos ministros, nos encantaría contar con la presencia de ellos porque es muy importante que conozcan a detalle y sepan desde el lado artístico cómo estamos trabajando, qué es lo que falta, porque no hay nada mejor que trabajar en forma unida para lograr grandes cosas. Gracias. Preliminarmente, uno de los 2 días podría estar presente, ¿no? Habría que ver justamente los tiempos, porque las agendas acá en nuestro país son un poco volátiles, ¿no? Entonces, entendiendo ello, me encantaría ir, entonces lo voy a preagendar con cargo a ver si es que puedo estar en una región o en alguna actividad que se va presentando y que amerite una atención urgente y que tenga que reprogramar algunas actividades, ¿no? Con ese entendimiento y con esa consideración lo voy a preagendar, ¿ya? Entonces, días antes seguramente iremos coordinando justamente para ver si finalmente ya confirmo la participación, pero preliminarmente, sí. Y si ya han cursado información a los ministerios, sería bueno igual que me los traten de reenviar para también recordarles a los sectores que tienen compromisos que tienen que asumir como gestión entrante y porque hay una continuidad desde la perspectiva administrativa de algunas actividades que ya estaban o compromisos asumidos, ¿no? Entonces, hay que seguir en esa lógica también. Y fuera de ello, sí sería importante y hay que ver en la medida de lo posible, fuera del tema de seguridad, esa mesa multisectorial sí me interesa antes, ¿no? Sobre el tema de derechos y legislación musical desde la perspectiva que les mencioné, pero tiene que ser una mesa mucho más amplia para poder aprovechar la jornada, pero así lo vamos a hacer con cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, con ese entendido, muchas gracias por venir acá. Sí. Muchas gracias. Bueno, solamente... De esta manera viene finalizando esta reunión que el presidente de la República, José Gerí, sostiene con la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música SONIEN. Durante algunos instantes, el mandatario ha señalado que coordinará con los ministerios competentes para atender las demandas y propuestas presentadas, priorizando temas de seguridad y el impulso al desarrollo de las industrias culturales. Muy bien, con estas imágenes retornamos a Estudios Centrales. De ciertas políticas de seguridad. ¿Cómo están? Buenos días, compañeras. Información en vivo desde Palacio de Gobierno, en donde desde tempranas horas el presidente